No sé por dónde empezar, pero para que te hagas una idea, a lo largo de mis 26 años, siempre he estado rodeada de fenómenos paranormales. Cuando era muy pequeña y aún vivía con mis papás, en su casa habían duendes. Eran unos duendes muy inquietos y yo era la única que sufría con sus travesuras, nadie más. Y eso que éramos 3 niños los que nos criamos aquí en esta casa. Yo no me crié con hermanos pequeños, me crié junto a mis propios sobrinos porque teníamos edades muy similares. Éramos como los 3 mosqueteros, pero estos duendes me molestaban particularmente a mí porque yo era la que vivía la mayor parte del tiempo en esta casa. ¿A qué me refiero con molestar? Yo no podía caminar por la casa sin que me tomaran de los pantalones y me tiraran al suelo. Siempre me agarraban de los pies. Con el tiempo empecé a sentir miedo del solo hecho de salir de mi pieza porque sabía que algo iba a estar ahí afuera y me iba a agarrar. A medida que fui creciendo, estos duendes dejaron de molestarme. Creo que tuvo que ver también con que mi mamá cada cierto tiempo hacía sahumerios y limpiezas, aunque como yo era muy chica, no sé si ella me creía todo lo que yo le contaba. Cuando tenía cerca de 12 años, en el verano del 2010 más o menos, mi hermana y mis sobrinos se fueron a vivir a otra casa, por lo que solo quedamos mis papás y yo viviendo ahí. Recuerdo que fue un día 12 de enero, lo recuerdo perfectamente. Y yo sabía, de alguna forma sabía que mi papá iba a morir porque había tenido un sueño muy extraño. En el sueño me veía aquí mismo en mi casa y por alguna razón había mucha gente. Solo pasaron unos segundos y me di cuenta de lo que estaba pasando. En medio del living había un ataúd, por lo que todos los muebles de mi casa estaban en otras posiciones y la mayoría de las personas que estaban dentro de la casa estaban mirando fijamente el ataúd. Mientras me acercaba poco a poco, abriéndome paso entre la gente, me preguntaba quién será el que está ahí dentro del ataúd. Y como estaba la tapa abierta, pude verlo. El que estaba dentro del ataúd era mi papá. Desperté muy asustada. Lo recuerdo perfectamente porque lo sentí muy real. Le conté a mi mamá todo lo que vi en el sueño, pero ella me dijo que me quedara tranquila, que eso era solo un sueño. Pasaron los días y el 23 de enero del 2010, a mi papá le dio un infarto fulminante en el trabajo y falleció. En el velorio de mi papá había mucha gente. Yo estaba cansada porque había sido uno de los días más terribles en mi vida y me fui a dormir un rato a mi pieza para poder descansar. Cuando desperté, me levanté y todo estaba tal cual como en mi sueño. Estaban las mismas personas y todos los muebles estaban en posiciones distintas. En ese momento sentí como si en mi sueño me hubiera adelantado a todo lo que iba a pasar. Pasaron los años y yo seguía viendo cosas extrañas. Algunas veces le contaba a mi mamá, pero ella era un poco miedosa, aunque no creía mucho en los temas paranormales. Pero ahora que estábamos las dos solas, yo sabía que decirle estas cosas le iba a dar más miedo. Además que cada cierto tiempo me decía que no le contara, que no le hablara de esas cosas. Pero yo sabía que ella seguía haciendo sus limpiezas en nuestra casa. En realidad hacía todo lo que la gente le decía que hiciera con tal de que estuviéramos en paz. Por ejemplo, en una esquina de la casa ponía un pocillo con un poco de sal de mar y lo dejaba escondido para que nadie se diera cuenta de que estaba ahí. Pasaba una semana y mi mamá revisaba el pocillo y al momento de correr, por ejemplo, el sofá en el que lo había escondido debajo, la sal estaba tal como si hubiera hecho erupción, como si fuera un volcán, pero lo más extraño de todo es que siempre se ponía de color negro. O sea, la limpieza le había funcionado. Mi mamá botaba la sal que había ocupado y la cambiaba por otra nueva en el mismo pocillo. Así lo hacía todas las semanas hasta que, de un día para otro, dejó de hacerlo. En mi casa siempre han pasado cosas extrañas. A medida que fue pasando el tiempo, también se me aparecía el hombre del sombrero negro. Pero este ser no solamente se me aparecía a mí, a mi hermana del medio, porque yo soy la menor de 3 hermanas, también se le aparecía. Ella nos contaba que le veía la cara y todo porque este ser se acercaba a su cama por las noches cuando ella estaba acostada. Se apoyaba en ella y la quedaba mirando por mucho rato. A mí se me aparecía siempre, incluso hasta el día de hoy, pero no es que me haga algo. En realidad siento que esa cosa me persigue, que anda detrás mío. Hace un poco más de 2 años viví en Rancagua. Yo soy de la quinta región, pero cuando me casé con mi marido nos fuimos a Rancagua por su trabajo.
Arrendamos una casa antigua de 2 pisos, pero decidimos que nuestra pieza matrimonial estaría abajo porque ahí es donde está la pieza más grande y bonita. Lo extraño comenzó esa primera noche en nuestra casa nueva. Estaba acostada junto a mi marido con todas las luces de la casa apagadas, pero no estaba dormida. De eso estoy segura. Solo estaba traspuesta. Me acomodé para quedarme dormida y en eso abracé a mi marido. Justo en ese momento sentí como alguien me tomó de los tobillos y empezó a tirar hacia abajo. Yo quedé bajo las frazadas afirmadas de las manos de mi marido porque él, al sentir el tirón, alcanzó a agarrarme. Nos levantamos, prendimos todas las luces de la casa para ver si había entrado alguien, pero no había nadie. Estaba todo cerrado. Con mi marido no podíamos creer lo que había pasado. En esa casa vivimos cerca de 1 año y tenemos muy buenos recuerdos en ella. Pero de que pasaban cosas, eso no puedo negarlo. Según lo que pudimos averiguar, la población en la que se encontraba esa casa fue una de las primeras poblaciones que se hicieron para los cebuelinos cuando empezó el cierre de la mina. Por allá, por la década de los 60, y algunas de las personas que llegaron a vivir a esa población en Rancagua eran familiares directos de los fallecidos en la tragedia del humo, ocurrido a mediados de los años 40. En esa casa era sagrado. De todos los días escuchar a alguien subir y bajar las escaleras por lo menos una vez por noche. También se sentía que algo caminaba sobre el techo del patio. Se escuchaban pisadas. Claramente no era un gato porque sus pasos son más suaves. El techo sonaba tal cual como si una persona estuviera caminando sobre él. Con mi marido nos asustábamos mucho cuando pasaba esto porque creíamos que alguien podría estar intentando entrar a nuestra casa, que era una casa esquina. En el patio había una escalera que daba justo al techo y recuerdo que muchas veces mi marido se subió muy sigilosamente por la escalera con el celular para grabar y ver si había alguien sobre el techo y nunca hubo nadie. Un poco antes de que volviéramos aquí a la quinta región, una noche me levanté en la madrugada para ir al baño. Abrí la puerta del dormitorio, caminé por un pasillo y cuando iba llegando al baño, que estaba como a 3 metros de distancia de la puerta de entrada de la casa, justo al lado de esa puerta había una abuela que nunca antes había visto en mi vida. Medía cerca de 1,50 m y era de estas típicas abuelas que se cubren la espalda y la cabeza con un chal. Pero lo que más me llamó la atención es que tenía las manos muy sucias. Como iba un poco dormida, en un principio no me fijé en su presencia, pero cuando la vi ya no sabía si realmente estaba soñando o si estaba despierta. Empecé a sentir miedo e intenté devolverme a mi pieza, pero no podía dejar de mirar sus manos sucias. Además que sus uñas estaban muy largas y asquerosas. En ese momento sentí su mirada sobre mí. Levanté la vista y me di cuenta de que esta abuela me estaba mirando fijamente. Creo que nunca antes había sentido tanto miedo como en esa vez. Me encerré en el baño unos minutos y antes de salir me asomé para ver que no estuviera fuera del baño. Miré en todas direcciones y no estaba por ninguna parte. Salí del baño, prendí las luces del living y me fui corriendo hacia mi pieza. Poco tiempo después volvimos a la quinta región. En mi familia todos somos de tener premoniciones cuando le va a pasar una desgracia a alguno de nosotros. Y la última experiencia fuerte que nos pasó con respecto a esto incluso salió en las noticias. La noche del 12 de febrero, en un accidente de carretera, fallecieron 2 jóvenes que trabajaban transportando limones hacia Santiago. Uno de ellos era mi sobrino y el otro era su primo. Recuerdo que 2 días antes de que tuvieran el accidente, empecé a tener muchos recuerdos de cuando era niña y jugaba con mis sobrinos. Y como te conté al principio, con mi sobrino y mi sobrina crecimos juntos. Éramos como los 3 mosqueteros. Empecé a recordar que cuando éramos chicos, después de que ellos se fueron de la casa en que vivíamos, yo iba todos los viernes a jugar a su nueva casa, que era la casa de su abuelo paterno porque el caballero ya estaba mayor y mi hermana se encargaba de cuidarlo. Era sagrado que después del colegio yo me cambiara de ropa y partiera para su casa. Allá jugábamos toda la tarde y tengo muchos recuerdos de esa casa, pero seguía sin entender por qué me estoy acordando tanto de esto. De a poco empecé a tener el presentimiento de que algo iba a pasar y que tenía relación con ese lugar. Lamentablemente, 2 días después fue el accidente. A mi mamá le pasó algo parecido, pero fue el mismo día del accidente. Mi sobrino tiene un hermanito que tiene TEA y ese día mi mamá fue a cuidarlo porque mi hermana tenía cosas que hacer.
Ella estuvo todo el día en la casa de mi hermano, vio a mi sobrino cargando el camión con limones y hasta se despidió de ella antes de partir hacia Santiago. Pasaron unos minutos desde que mi primo había partido su viaje y mi mamá tuvo ese presentimiento, el mismo presentimiento que tuvo cuando falleció mi papá. Mi papá tuvo el infarto por la tarde y esa misma mañana mi mamá se preguntó, ¿qué pasaría si me faltara mi viejo? Pero casi al instante borró ese pensamiento de su mente. ¿Cómo era posible que estuviera pensando algo así?, pensó mi mamá. Mis padres tenían una conexión única incluso después de tantos años de matrimonio, pero ella sabía que algo iba a pasar. Con mi sobrino, su nieto mayor, pasó lo mismo. Ella pensó, ¿qué pasaría si a Margarita, mi hermana, le faltara Ismael? Y lo primero que se le vino a la mente después de pensar esto fue, ¿qué estoy pensando? No otra vez, por favor. A mi hermana le pasó algo muy parecido. Ella había soñado con que algo iba a pasar, pero no estaba preparada para que fuera tan pronto. En mi familia, la gran mayoría tenemos este don, por no decir todas, y por lo que sé, mi sobrino, hijo de mi otra hermana, también ve cosas. En la casa de mi hermana estoy casi segura que el antiguo dueño hacía brujería y además afuera de su calle mataron a una persona. Y creo que todas esas malas energías se concentraron ahí porque me han pasado varias cosas extrañas en esa casa también. Punto aparte es que la casa de mi hermana también es una casa antigua aquí en la quinta región. Mi hermana y su pareja hace pocos años construyeron el segundo piso de su casa. Ese día en particular yo estaba cuidando a mi sobrino menor ahí en su casa. Sus hermanos más grandes estaban en el colegio y mi hermana y mi cuñado estaban en sus trabajos, cuando de la nada empecé a escuchar pasos en el segundo piso. Lo primero que pensé fue que alguien había entrado a escondidas por alguna ventana o que quizás los gatos de mi hermana andaban haciendo de las suyas. Pero en realidad no podían ser los gatos porque el sonido que hacían las pisadas sonaban como si eso que estaba caminando en el segundo piso estuviera usando unos zapatos muy pesados. Mi sobrino era muy pequeño cuando pasó esto, pero él también se dio cuenta de lo que estaba pasando y me dijo, «Tía, si pasa algo, atrás del sofá hay un bate de madera. Un caballero que es amigo de mi papá se lo regaló». Yo tomé el bate, me saqué las zapatillas y subí a pies descalzos las escaleras para no hacer ningún ruido. Pero en el segundo piso no había nada. Los gatos estaban afuera y todas las puertas y ventanas del segundo piso estaban cerradas. ¿Qué habrá sido lo que estaba paseándose en el segundo piso esa tarde? No lo sé. Aún no encuentro la respuesta. Si llegaste hasta el final del video, te invito a darle me gusta, suscribirte a mi canal y compartirlo con quien creas que pueda gustarle este tipo de contenido. Saludos desde el cementerio.